Bienvenido a esta serie de conferencias proféticas, Señales del Fin. En esta oportunidad vamos a escuchar la primera conferencia que estará a cargo del expositor, del conferencista César Martínez, y el tema Señales en la Tierra. Bienvenido y esperamos que puedas disfrutar del estudio de la palabra del Señor y de esta primera conferencia. Apreciados hermanos, apreciados amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente y agradecemos al Señor por permitirnos esta serie de conferencias sobre profecía que vamos a desarrollar en esta semana. Vamos a pedir al Señor en nuestro corazón que nos dirija, que bendiga a todas las personas que se unan a través de este medio para escuchar estas profecías y que el Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nuestros corazones para que nos ayude a comprender los temas que desarrollaremos y nuestra necesidad en la preparación para el reino de los cielos. Agradecemos al Señor por este espacio y el tema en esta noche se titula Señales del fin del mundo. Vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo y las señales que Él dejó en su palabra. Hay muchas señales que el Señor dejó para sus hijos que estudian la profecía y en esta noche estudiaremos las profecías concerniente a las señales del fin del mundo, señales que van a ver en el mundo físico, en esta tierra en la que estamos en este momento. Muy bien, para ello vamos a abrir en la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 13, el verso 11 y el verso 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el día se está acercando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo en este texto nos invita a levantarnos del sueño porque el tiempo está cerca. Y noten ustedes que el apóstol Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y luego dice en la parte de arriba, conociendo el tiempo. Todo verdadero cristiano que quiera ser salvo necesita conocer el tiempo. Todos nosotros necesitamos conocer el tiempo en el que estamos. Y necesitamos saber en qué tiempo o en qué momento de la hora estamos y la preparación que debemos hacer para el reino de los cielos. En este reloj que ustedes están viendo, este reloj se le llama el reloj de Chicago, de la Universidad de Chicago. Es un reloj que ha sido hecho por científicos atómicos de la Universidad de Chicago desde el año 1947. Y en este reloj se ha usado siempre para mostrar cuán cerca el mundo está de una amenaza armamentística, de un conflicto nuclear y del fin del mundo, o sea, de una destrucción masiva. Y hace el año pasado salió este reloj, o sacaron este reloj de la Universidad de Chicago, mostrando que faltaban solamente 2 minutos para las 12 de la noche o para la hora cero, en otras palabras, para que el mundo sea destruido. Así que, apreciados amigos, aún en el mundo científico, nosotros estamos viendo que la gente se da cuenta, o los científicos se dan cuenta, que estamos muy cerca del fin de la historia de este mundo. Ahora, ¿te imaginas tú un reloj que no tome el tiempo del presente, sino que tome el tiempo del futuro? Bueno, pues realmente existe ya un reloj que está mostrando el tiempo que le resta a la humanidad, el tiempo que le resta a este planeta. El pasado 19 de septiembre de este mes salió un reloj climático ubicado en Metronome, eso es en la calle Union Square de Manhattan, allí en Nueva York. Salió este reloj que ustedes están viendo allí en este edificio y comenzó la cuenta regresiva sobre el tiempo que realmente le queda al planeta Tierra. Como ustedes están viendo aquí, es un reloj gigante aquí en Nueva York que está mostrando el tiempo que le queda a la Tierra y lo que el mundo puede hacer ahora para salvarla. Y el reloj, apreciados amigos, nos dice que debemos actuar ahora.
tenemos un poco más de 7 años para lograr una transición fundamental, supuestamente, eso dicen los científicos, de nuestro sistema energético, y la oportunidad para evitar que la temperatura global supere los 1,5 grados Celsius, lo que los científicos han determinado que es un punto de no retorno si llega a pasar de esos grados. Así que, apreciados amigos, estamos viendo cómo aún en el mundo científico, la gente, los grandes hombres se están dando cuenta que estamos muy cerca de que este mundo se ha destruido. Pero, apreciados amigos, mucho más seguro que el reloj de la Universidad de Chicago o el reloj de Nueva York es el reloj profético del Señor. Dios también tiene un reloj profético y Él nos ha mostrado en ese reloj lo que va a suceder. Muy exactamente como el Señor lo tiene prefijado. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19, el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que la palabra profética, apreciados amigos y hermanos, de Dios es más segura que cualquier reloj de cualquier científico o del mundo científico. La palabra profética ha señalado, apreciados hermanos, eventos en la historia, eventos de la humanidad con exactitud increíble, en la fecha exacta señalada. En la Biblia hay una cantidad de profecías con fechas exactas y no hay una que no haya fallado. Todas han sido cumplidas en el tiempo que Dios prefiguró y en el momento que el Señor lo estableció. Por ejemplo, cuando ustedes van al libro de Génesis, capítulo 15, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, el Señor le dijo a Abraham que el pueblo de Israel sería esclavo o sería oprimido o tendrían que pasar 400 años para que después de esta fecha el pueblo fuera liberado del yugo romano. Y cuando ustedes van al libro del Éxodo capítulo 12, verso 40 y verso 41, allí nos dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así que, apreciados amigos, hay una cantidad de profecías, como les mencioné, de tiempo, de año, de mes, de día, de hora exacta. Por ejemplo, del nacimiento de Cristo, que se cumplieron al pie de la letra. Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dijo: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene un reloj profético y ese reloj profético, amigos, está basado en el tiempo, en el tiempo de Dios, para que se cumplan todas las señales y las evidencias que Dios ha dejado del fin del mundo. Por ejemplo, en el ministerio de Jesús siempre hay versículos que uno encuentra en la Biblia donde dice que cuando la gente quería acabarlo, destruirlo, o intentaban agarrarlo para apedrearlo, hay expresiones que uno encuentra donde dice: pero todavía no había llegado su hora. Así que, de igual manera, para este tiempo del fin, Dios tiene señalados eventos que nos muestran que Él está a las puertas, y esos eventos se están cumpliendo en el exacto reloj profético del Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 33 y 34, Jesús dijo: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca ya a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso dice el versículo 36. Pero hay una versión en inglés muy antigua que, en vez de decir esta expresión que mencioné, tiene otra expresión en inglés. Dice: pero ese día y hora nadie lo hará conocido, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que esta versión inglesa muy antigua aclara realmente el sentido de este texto. Dios tiene un día y una hora señalados para la venida del Señor en su reloj profético, porque aquí está diciendo: el día ni la hora nadie lo sabe sino solamente mi Padre. O sea que hay un reloj profético que Dios tiene, donde hay día y hora exacta para todos los eventos. Y aunque no lo sepamos, Dios lo sabe.
Y sin embargo nos dejó señales para saber que está muy cerca. Y la palabra hará conocido significa de que el Señor tarde que temprano a sus hijos dará a conocer el día y la hora de la venida del Señor Jesús. Entonces, creo que estamos viviendo en ese tiempo, apreciados amigos, donde el Señor quiere que nosotros demos atención a estos eventos y estas señales. En Obreros Evangélicos, página 154, la hermana White, o la inspiración, hablando acerca de Mateo 24, dice: el capítulo 24 de Mateo me fue presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y nuestros maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia. Presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Así que los discípulos, apreciados amigos, cuando estaban mirando el templo y su belleza, se acercaron a Jesús. Y cuando salieron del templo, le mostraron los edificios del templo, las hermosas estructuras, y le dijeron: Señor, mira qué hermoso esto. Pero Jesús, ¿qué les dijo en el verso 2 de Mateo 24? Si vas allí, abres tu Biblia, vas a encontrar este versículo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Puedes imaginar lo que los discípulos sintieron cuando Jesús dijo esas palabras? Esta construcción era un proyecto que había durado más de 100 años. Y el más grande del Imperio Romano había colaborado para la construcción. Realmente este templo era la corona y la joya de la nación. Y Jesús decir que no quedaría piedra sobre piedra era algo muy terrible. Así que Jesús predijo que Jerusalén sería sitiada, su templo sería demolido. Y cuando realmente en el año 70 ocurrió esto y los soldados romanos prendieron fuego al templo, el calor extremo derritió el abundante oro que adornaba el sitio de adoración. Y eso hizo, apreciados amigos, que el metal se licuara y se filtrara en las grietas de las piedras de fundamento. Tras las batallas, tras esa batalla del año 70, los soldados romanos regresaron, removieron las piedras para recuperar el oro. Y por eso dice: no quedaría piedra sobre piedra. Y de ese oro que los soldados después vinieron a recuperar, se hicieron monedas de plata. Y una de esas monedas es esta, Judea Capta, que significa Judea conquistada. Y el Señor dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y apreciados amigos, esto es un pálido reflejo de lo que sucederá en el tiempo del fin. Nosotros somos esa generación. En el verso 3 de Mateo 24 dice: se acercaron aparte luego los discípulos y le preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y esa pregunta de los discípulos, hermanos, pone de manifiesto la confusión, porque ellos combinaron dos acontecimientos distintos: la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo. Así que, ¿qué hace el Señor? No respondió por separado a las dos preguntas, sino que más bien fusionó en su respuesta la destrucción de Jerusalén y del mundo, y dio señales para esos dos eventos. El espíritu de profecía nos dice en el conflicto de los siglos: la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Y Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén, noten la palabra, para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Así que estudiaremos, hermanos, las señales con referencia al mundo físico, a la tierra. Una de las primeras señales fue que nadie os engañe, en el verso 4, porque realmente hay muchos engaños hoy, pero necesitamos por nosotros mismos estudiar la palabra. Ahora acompáñenme al verso 7, Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Noten ustedes que el Señor dice que en muchos lugares habrá pestes, hambres, terremotos. En diferentes lugares ocurrirán estas señales, y todo esto será principio de dolores.
En Lucas 21:25 dice, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Angustia de las gentes perplejas. Por todo esto desfalleciendo los hombres, por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ahora, ¿por qué se menciona como señales de la venida de Cristo terremotos, pestes, desastres naturales, si siempre eso ha ocurrido? Ustedes miran la historia, solamente echemos un vistazo a la historia y la historia nos corrobora que durante todas las décadas de este mundo siempre han habido desastres naturales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la explicación se encuentra en el verso 7, última parte de Mateo 24. Porque allí dice, y todo esto será principio de dolores. Así que cuando habla principio de dolores, en el griego se está refiriendo principio de dolores de parto. Los dolores de una mujer que está a punto de dar a luz. Ahora, ¿qué tiene de significativo? Y eso cómo nos puede ayudar a entender. Bueno, ustedes saben que siempre ha habido, cuando una mujer va a tener un hijo, hay dolores y hay contracciones. Entonces hay 3 puntos importantes con respecto a la analogía que hacemos de los dolores de parto de una mujer y las señales del fin del mundo. 1, la frecuencia de las contracciones. Cuando una mujer ya está a punto de dar a luz, la frecuencia de las contracciones son cada vez más cercanas y la frecuencia es cada vez más corta. Ahora, 1 son la frecuencia, 2, los dolores. Cada vez son más largos ahora, cada vez más largos, la frecuencia cada vez más corta. Y la intensidad del dolor va aumentando cada vez más. Aquí sí que tenemos 3 cosas que nos ayudan a entender. La frecuencia de las contracciones, de los dolores, la longitud cada vez más largos y la intensidad del dolor son señales de que una mujer está a punto de dar a luz. Con respecto a la venida de Cristo, eso es verdad. La frecuencia, la longitud y la intensidad de las señales, las pestes, terremotos, todo lo que el Señor mencionó en Mateo 24 se están cumpliendo realmente. Y por eso sabemos, cuando usted mira la frecuencia, la intensidad, la longitud, podemos saber que el Señor realmente está muy cerca a las puertas. En Romanos capítulo 8, el verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Noten, el mundo está con dolores de parto. Y el verso 23, el apóstol Pablo dice, y no solamente la tierra, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando esa redención de nuestro cuerpo. Así que, apreciados amigos, una de las primeras señales de la venida de Cristo que muestra o que empezó a mostrar su cercanía fue las señales registradas en Apocalipsis 6, verso 12 y verso 13. Acompáñenme en la lectura y vamos a ver rápidamente Apocalipsis capítulo 6, verso 12 y verso 13. Dice allí, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. El terremoto mencionado acá es el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa, apreciados amigos, hermanos, inició una nueva era en terremotos en la historia de la Tierra. Sucedió ya hace 220 años atrás, pero nunca más la Tierra volvió a ser igual que antes de ese terremoto. Fue el primer terremoto cuyos efectos se sintieron a nivel global. Los terremotos anteriores eran a nivel local, pero este fue el primero a nivel global. Y de aquí, desde esa fecha hasta hoy, hemos tenido terremotos que afectan todo el globo terráqueo a nivel mundial. Aquí ustedes están viendo la página oficial en España del terremoto de Lisboa. El 1 de noviembre, dice, sufrió Lisboa el mayor terremoto del que se tiene registros, sacudiendo toda la península ibérica y causando un tsunami que llegó hasta las costas andaluzas. Es el primer terremoto, amigos, cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. Aún hay muchas ruinas. Si ustedes van a Lisboa, cualquier persona que vaya a Lisboa, encontrará que todavía hay ruinas en la ciudad que resultaron de ese terremoto, el incendio y el tsunami en 1755. Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, fotos de edificios que están en ruinas, de catedrales que quedaron en ruinas, cuyo techo cayó
y colapsó y mató a centenares de personas en ese fatídico día que estaban allí reunidas en esas catedrales, porque se estaba celebrando el Día de los Muertos, que era el 1 de noviembre de 1755. El terremoto de Lisboa ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana. Todas las 5 catedrales estaban llenas de adoradores. Según algunos sobrevivientes, el temblor inicial duró unos 2 minutos y según los estimados alcanzó una intensidad de 9 en la escala de Richter. En realidad, hubo 3 temblores en cuestión de 10 minutos, de los cuales el segundo fue el más fuerte. El segundo duró más o menos 3 minutos y medio, y el primero demolió la mayor parte de la ciudad y mató a miles. Pensando que estarían más seguros las personas, la gente que escapó de los edificios que colapsaban, buscaron refugio en un muelle frente a la costa de mármol recientemente construido. Pero pocos sabían que en solo 40 minutos, después de que multitudes llegaron a ese muelle, un tsunami con olas de 60 pies de altura iban a anegar, a hundir el muelle y todo lo que estaba a su alrededor. Sir Charles Lyell reportó que grandes fisuras se abrieron en el centro de Lisboa, algunas de las cuales medían 15 pies de ancho. Fuego salió misteriosamente por las fisuras en el suelo. Los estimados indican que unas 90.000 personas murieron tan solo en Lisboa. Sin embargo, en el norte de África, ciudades de Fez, Meknes, también fueron demolidas por el sismo con mucha pérdida de vidas. Y el terremoto, hermanos, se sintió tan lejos como Estrasburgo, a una distancia de 1.100 millas. Los ríos, los lagos se agitaron hasta los países escandinavos a una distancia de 1.500 a 2.000 millas. Más o menos a las 6 de la tarde un tsunami entró a la isla de Barbados, que quedaba a una distancia de unas 4.000 millas. El terremoto destruyó el 85% de los edificios de Lisboa. Hubo 2 temblores mayores, el 11 y el 23 de diciembre, que causó muertes adicionales. El cataclismo cubrió un área de 1,3 millones de millas cuadradas en Europa y África. Miles murieron también en Argelia, Marruecos. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice, por ejemplo, que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura, 18 metros. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego también. Aquí ustedes están viendo cómo la oleada del tsunami afectó y se esparcieron las olas por todos los continentes cercanos, incluido el continente americano, nuestro continente. Hasta aquí llegaron los efectos de ese terremoto de Lisboa, como ustedes están viendo aquí en este diagrama. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, se cuenta la historia, e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad en unos 6 minutos. Murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero, dejó seca la barra, luego volvió en una ola que se elevaba hasta más de 15 metros sobre su nivel ordinario y se cuenta que sumergió todas las personas que estaban allí en este malecón. En este libro, This Gulf of Fire, este Golfo de Fuego, este hombre, Mark Molesky, cuenta que toda esa agua no fue suficiente para apagar cientos de incendios que se habían desatado en la ciudad, pues una cantidad ingente de velas que se habían encendido para la festividad religiosa y tras el terremoto, el fuego provocado por las velas caídas asolaba Lisboa. Y cuando se levantó el viento por la noche, los incendios se extendieron, uniéndose hasta formar una gigantesca columna de llamas que, en opinión de este historiador que escribe este libro, alcanzó sobre la medianoche la categoría de una tormenta de fuego y superó los 1.000 grados centígrados. O sea que no solamente fue el terremoto, fue el tsunami y más encima los incendios. En el 2004, apreciados amigos, se hallaron los restos de 3.000 personas de toda clase en una fosa. Estaban en una fosa bajo el claustro de un antiguo convento que el techo se cayó y aplastó multitudes de personas. Y allí, durante el terremoto, en esas horas siguientes y durante ese terremoto, estas multitudes de personas quedaron allí. Y según estos restos que se encontraron y según los arqueólogos cuando miraron, encontraron pruebas de muertes por aplastamiento. Uno, por el fuego,
por el asesinato también y también por canibalismo, porque fue tanta la desesperación y el hambre que también ocurrió canibalismo en Lisboa en ese momento. En este libro, La vida de Voltaire, de 1881, se lee: el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, parece haber puesto a los teólogos filósofos a la defensiva. A 20 minutos para las 10 de esa mañana, Lisboa era firme y magnífica, ubicada en uno de los lugares más pintorescos e imponentes del mundo, una ciudad con una entrada superba, ubicada donde toda circunstancia les había dicho a los fundadores: construyan aquí. Pero en 6 minutos la ciudad estaba en ruinas. Medio mundo sintió la convulsión. Por muchas semanas, según las cartas y memoriales de la época, los habitantes en los lugares distantes de Europa se fueron a cama alarmados, alentados, tan solo por el amanecer, cuando se dieron cuenta que habían escapado a la suerte de Lisboa por una noche más. De aquí en adelante, apreciados hermanos, se empezaron a contar los terremotos de una manera distinta. Para el siglo XIX hubo terremotos de carácter global, pero el siglo XX introduce terremotos que sobrepasan los 7 puntos en la escala de Richter. Y Lisboa no fue realmente el devastador para el tiempo de hoy, comparado con otros que han sucedido desde 1755. Según el reporte del Centro de Información de Terremotos Nacionales de los Estados Unidos, nos muestra que entre el 2004 y el 2014, 18 terremotos con magnitud de 8.0 han tenido efectos en el globo terráqueo a nivel mundial, o sea, alrededor del globo. Eso es grandioso, eso es enorme. Y esto, o sea, según el reporte, eso significa que es un incremento del 265% sobre el promedio general del siglo pasado. Han habido terremotos, apreciados amigos, que han movido el eje de la Tierra realmente. Por ejemplo, el terremoto de Chile en el 2010 desplazó el eje del globo, como ustedes están viendo en este diagrama de la Tierra, 8 centímetros. Cambió el eje terrestre producto del desplazamiento del terreno que redistribuyó el peso de la Tierra. Y por eso ahora los días son más cortos. ¿Cuánto? El día ahora tiene 1,26 millonésima de segundos menos por causa de ese terremoto. Ahora también el terremoto de Japón, ¿se acuerdan ustedes? En el 2011. Que cambió también, o desplazó, en otras palabras, en 15 centímetros el eje de la Tierra. Y eso ocurrió el 11 de marzo del 2011. Aquí ustedes están viendo cómo el terremoto movió a la principal isla de Japón, la movió 2,4 metros hacia el este y acortó la duración del día en aproximadamente 3 millonésimas de segundo y movió el eje de la Tierra entre 10 y 15 centímetros. Así que ha habido, apreciados amigos, desde 1755 más terremotos grandiosos por encima de la escala de 7 grados. Y hoy en el siglo XXI son muchísimos más, muchísimos más. Así que frecuencia, intensidad, longitud son características que se ven en las señales que el Señor predijo que ocurrirían antes de la segunda venida de Cristo. En este diagrama que ustedes están viendo acá, nosotros podemos ver cómo desde 1980 hasta el año 2016 el incremento de terremotos ha sido enorme. Noten ustedes. Pero no solamente eso, las sequías, los incendios, las inundaciones que han estado ocurriendo, especialmente en este siglo XXI, que se han aumentado grandemente y que se esperan supuestamente por causa de la crisis climática. Los estudios muestran, apreciados amigos, hermanos, los estudios científicos que proyectan aumento en la frecuencia, duración y gravedad de las sequías, por ejemplo, meteorológicas e hidrológicas en Europa, y no solamente en Europa, sino también en todas partes del mundo. El espíritu de profecía, hablando acerca de estos eventos, dice: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad, hambre. Las aguas del abismo rebosarán sus límites. Incendios, inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Se avecinan tiempos difíciles. Los juicios de Dios están en la tierra.
Las calamidades se suceden rápidamente. Pronto Dios se levantará de su lugar para sacudir terriblemente la tierra y castigar a los habitantes por su iniquidad. Entonces se levantará en nombre de su pueblo y les dará su protección y extenderá sus brazos eternos para protegerlos de todo daño. Estas promesas son muy hermosas, pero también nos muestran que los sucesos finales serán rápidos. Como yo les mencioné, ha habido un alarmante aumento de incendios forestales. El Espectador, noten ustedes, esto es del 8 de septiembre del 2020, muestra que el número de alertas de incendios en todo el mundo en abril, por ejemplo, de este año 2020 aumentó en un 13% en comparación con el 2019. Así que estamos viendo cómo las temporadas de incendio, por ejemplo, notaron las temporadas de incendio que ocurrieron en Australia cuando iniciamos este año, las temporadas de incendio ahorita en agosto y septiembre que ocurrieron en California, Estados Unidos. En esta New York Times, este periódico, noten ustedes, aquí sale, parece el día del juicio final, cuando los residentes de California salieron al día siguiente y miraron el aire y el cielo, estaba totalmente rojo. Y muchos dijeron, parece el juicio final. Escenas apocalípticas, dice el periódico, en las que el aire lleno de humo se asentaba sobre el área de la bahía y producía un siniestro resplandor. La temporada de incendios forestales de California ya es la más severa en la historia moderna, menciona este periódico. Este año se han producido 6 de los 20 incendios forestales más grandes en la historia del mundo. Noten este otro, dice: incendios en California, 5 razones por las que este año es tan malo. Se han quemado 2,3 millones de acres, superando el antiguo récord de los incendios anteriores. Noten ustedes cómo las frecuencias en estos desastres aumentan cada vez más. Y Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Grande, pidió orar porque un brazo de estos incendios iban a llegar a un sitio donde está la última casa donde vivió la hermana Elena G. de White sus últimos años, desde 1905 en adelante hasta el día de su muerte, pero también había un colegio y había un sanatorio o un hospital. Pero nosotros vemos que después de que él pide oración por estos lugares, el colegio realmente fue totalmente destruido, como ustedes están viendo acá. El colegio fue totalmente destruido. Un ala del hospital se salvó. Un ala del hospital, ese Santa Elena se llama, ese hospital fue salvado. Un ala fue destruida, pero el resto se salva. Y la casa donde vivió la hermana Elena G. de White milagrosamente fue no tocada por este incendio. Eso nos demuestra la inspiración de la hermana Elena G. de White y cómo el Señor cuidó esa propiedad que realmente no fue tocada y no fue destruida por este fuego. Lo demás a su paso fue totalmente arrasado. Así que, apreciados amigos, el Papa Francisco, el 1 de septiembre del 2020, como ustedes están viendo aquí en esta noticia, él mencionó que la pandemia nos ha dado una oportunidad para desarrollar nuevas maneras de vida. Y él dijo, necesitamos limitar el promedio de temperatura por debajo del 1.5. La pandemia nos ha traído a un lugar de encierro. Debemos usar este momento decisivo para finalizar estos objetivos destructivos de la tierra y cultivar valores, conexiones y actividades diferentes. Así que esta pandemia, apreciados amigos, la forma como Francisco dice, este Papa dice, la creación gime, suplicó él, es imperativo, ¿no? O sea, muestra que realmente el mundo está en un caos terrible, el mundo está en un caos tremendo. Y déjenme decirles, amigos, que los activistas del cambio climático, al ver que las temperaturas aumentan, presagian la aniquilación total de la Tierra. Y la culpabilidad se echa a la industria. La industria supuestamente es la máquina impulsada por lo que Francisco llama más o menos la codicia y el consumo desenfrenados. Aparentemente la solución está en tratar la industria, la economía, por el bien común. Pero realmente, ¿cómo promulgamos esa justicia, apreciados amigos? Ya podemos ver cómo la tierra puede recuperarse si la dejamos descansar.
Francisco, por ejemplo, señaló eso. Dijo que una de las soluciones era que la tierra descansara. Y suena bien realmente, pero la cuestión es esta. Descansar a través del cambio climático. ¿Es necesario? Sí, es verdad. Ahora, pero el problema es que el descanso hoy está relacionado con la moralidad. Está entrelazado con el descanso dominical y está motivado supuestamente por una justicia, entre comillas. Y la única manera de obtener esa justicia para que la tierra finalmente descanse es a través de leyes. Ahora, yo pregunto, ¿es malo ser un buen administrador de la tierra? No, hermanos. ¿Defender a los oprimidos es malo? Tampoco. Por supuesto que no. ¿Y qué tal el día de descanso? ¿Tener un día de descanso para el ser humano y la tierra? Tampoco. Pero todos estos problemas, la administración de la tierra, el defender a los pobres, un día de descanso para la tierra, todos son comisionados y están ordenados en la Biblia, pero son sacados de su contexto y son usados para que la Iglesia Católica los dirija supuestamente en su moral, no por Dios, sino solamente por el hombre. Ahora, déjenme decirles, amigos, que por más esfuerzos que los hombres hagan para mejorar el clima y mejorar las destrucciones que se están viendo de este mundo, es fascinante saber que el mundo, aunque se luche para que se bajen las temperaturas de la tierra, la misma Biblia nos dice que las temperaturas aumentarán. Malaquías 4:1 nos dice, arderá como un horno. Segunda de Pedro 3:10, el apóstol Pedro dijo que se derretirán los elementos con ferviente calor. Así que nadie puede evitar que el fin del mundo venga. Esto es lo que sucederá al fin del mundo, hermanos. Cristo lo ha revelado y por eso necesitamos prepararnos. Aún la Biblia nos dice que el fuego purificará a los hijos de Dios. Malaquías 3:3 dice que el Señor purificará a los hijos como oro y plata y como fuego los purificará. Y dice la Biblia en Hebreos 12:29 que nuestro Dios es un fuego consumidor. Así que nadie puede evitar que venga el fin del mundo. Y la pregunta es, ¿estarás listo para caminar a través del fuego? Dios quiere que estés listo porque Dios es fuego consumidor y Él vendrá en fuego también. Así que consideremos todas estas calamidades que han sucedido desde el 1 de enero. Los incendios en Australia, las langostas destruyendo cosechas en África, la plaga ahora del coronavirus, los incendios que han ocurrido en California, las inundaciones que están ocurriendo en todas partes. Noten ustedes ahora las cosechas que se están destruyendo. Este reporte es de agosto, muestra que 10 millones de acres de maíz, de soya, quedaron totalmente aplastadas. Noten el reporte, dice, los agricultores nunca habían visto nada como esto. La inspiración dice, aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas, de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Todavía no viene el derramamiento sin mezcla de misericordia de las plagas finales. Pero se van a aumentar, noten, las hambrunas, las pestilencias. La Biblia en Mateo 24:7, Señor Jesús predijo que habría hambres. Y hoy hay más de 500 millones de desesperados por una comida. La producción de alimentos, por ejemplo, aumentó 1,1% cada año en las últimas 2 décadas. Imagínense, muy poco. Y la población aumentó el 10% cada año de las últimas 2 décadas también. Y el crecimiento de la población es tremendo, apreciados amigos. Este hombre, Robert McNamara, es jefe del Pentágono, dijo, el problema será resuelto por el hambre, la agitación, la rebelión y la guerra. Estas palabras son reales. En el fin del tiempo habrá un caos, una revolución social en todas las ciudades del mundo por el hambre, la agitación, la rebelión, la guerra, apreciados amigos. Ahora, ¿qué decir de la pandemia por la que estamos pasando? Este reporte, noten ustedes, la pandemia del coronavirus provoca y provocó un espectacular aumento de hambrientos en el mundo. Noten ustedes cómo este otro reporte dice, la hambruna provocada por la pandemia será más letal que el COVID. El 10% de la población no tendrá suficiente comida. Al cierre del 2020, unas 12,000 personas morirían de hambre al día debido a la crisis sanitaria. Y es verdad, apreciados amigos, estamos en octubre y estamos viendo cómo las estrecheces económicas de las personas, de las familias, de la comida se va a reducir cada vez más.
Y todos estos reportes muestran que la situación es insostenible. Aún en Estados Unidos, noten este reporte de la ONU, carros en fila a la espera de suministros de papa, de leche, de granos, tocino. Ahora, ¿qué decir de los volcanes? Salmos 104, verso 32 dice, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. ¿Qué está sucediendo con el planeta? Miren este reporte de la revista Semana de agosto de este año, 2020, noten, en medio de la zozobra generada por el coronavirus han aparecido noticias sobre el aumento de fenómenos naturales como movimientos sísmicos, actividades volcánicas. Noten ustedes, el Krakatoa, el mayor volcán más peligroso de la historia de este mundo, hizo erupción el 11 de abril del 2020. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra reacción en este momento al ver todas estas cosas? Como el avestruz tal vez, enterrar la cabeza para que no miremos la realidad de lo que está sucediendo. ¿Qué nos dice todo esto, apreciados amigos? En otras palabras, es el cumplimiento de la expresión los dolores de parto de la tierra. La naturaleza se está revolcando en sí misma. El planeta, amigos, está llegando a una condición tal que el mundo se está volviendo insostenible. Y esto no es de ser alarmistas, no es de ser predicadores alarmistas, como muchos dicen, no, es que el movimiento de reforma asusta a la gente. O no, hermanos, son los científicos. Todos estos reportes que yo leí son científicos, que organismos de salud, son los que ellos nos están diciendo que viene al planeta Tierra un desastre cual nunca ha habido. Ahora, noten en ese reloj de Manhattan, de Nueva York, ellos han colocado 7 años. Eso no lo mencioné, pero dice 7 años y tantos minutos, tantas horas, minutos y segundos. Y estamos en el 2020. O sea que la Tierra solamente, supuestamente, para el mundo científico tiene 7 años. El Señor puede venir en menos de 7 años. Ahora, amigo, hermano, si tú no quieres creer que este planeta se acaba, no quieres creer a Jesús, a las profecías, entonces créele a los científicos. Escúchalos a ellos, porque ellos son los que nos están contando y ellos son los que están mostrando que el planeta globalmente no va a ser sostenido por mucho tiempo. Verdaderamente, amigos, el que no quiera creer en el fin es porque está ciego, como el avestruz, como vieron ustedes ahora, que mete la cabeza debajo de la arena. Todo a nuestro alrededor está gritando, esto se acaba, esto se acaba. A lo menos, apreciados amigos, como estudiantes de profecía, como estudiantes de la Biblia, de la palabra, sabemos que hay una esperanza de sobrevivir a esta hecatombe que viene. La esperanza que viene de tener a Cristo en el corazón. Sabemos de que Cristo desea rescatar a sus hijos en medio del peor caos del planeta. Nos arrebatará un mundo en abundancia y después de esto va a rehacer la tierra sin pecado. Pobrecito del que no tenga esa esperanza, amigos. Pobrecito realmente. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda sino deprimirse, darse cuenta que sus nietos, sus familiares ya no van a poder vivir en este planeta? Los científicos dicen que todos resistirán, que no todo resistirá, a lo que viene. Pero el Señor declara que Él vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Así que, amigo, levanta tu vista al cielo, porque tu redención está cerca. Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. Esa esperanza sin fin es la nuestra. Cristo viene pronto. Él desea levantarnos, llevarnos al cielo. La palabra de Dios nos dice en este manuscrito 159 del 4 de septiembre de 1903, ¿saben? Que cuando Cristo venga va a ocurrir el terremoto más grande que ha existido en la historia. Y se van a levantar unos incendios cual nunca los ha habido, que no se comparan con los de Australia, de Estados Unidos, y los terremotos desde 1755 hasta hoy. Miren lo que dice la hermana White. La inspiración dice así: en el día de su advenimiento se oirá la última gran trompeta y se producirá un terrible temblor que sacudirá la tierra y el cielo. La tierra entera, desde los montes más encumbrados hasta las minas más profundas, escuchará. El fuego lo penetrará todo. La atmósfera viciada será purificada por el fuego. Habiendo cumplido el fuego su misión, los muertos que han yacido en sus tumbas se levantarán.
Algunos, para la resurrección de vida, serán tomados para encontrarse con el Señor en el aire, y otros, para que observen la venida de aquel a quien despreciaron y al que ahora reconocen como juez de toda la tierra. Las llamas no tocan a ninguno de los justos. Pueden caminar por el fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, en medio del horno calentado 7 veces más de lo que se acostumbraba a hacerlo. Los héroes hebreos no pudieron ser consumidos porque la presencia del cuarto, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Por consiguiente, en el día del Señor, el humo y las llamas no tendrán poder para dañar a los justos. Los que estén unidos al Señor escaparán ilesos. Terremotos, huracanes, fuego e inundaciones no pueden dañar a quienes están preparados para encontrarse con su Salvador en paz. Qué hermosa promesa. Pero quienes lo rechazaron, azotaron, crucificaron, se hallarán entre los que sean levantados de los muertos para contemplar su venida en las nubes de los cielos, asistido por la hueste celestial 10,000 veces 10,000 y miles de miles. Esta escena me fue presentada tan plenamente como podía soportar contemplarla. Luego se modificó y pasaron ante mí manifestaciones de cosas que existen actualmente. ¡Wow! ¡Qué visión, apreciados amigos, que vio la hermana White! De cómo será el fin de la tierra, el fin del mundo cuando Cristo venga. Un terremoto cual nunca lo ha habido, que acabará los cimientos de la tierra, y unos incendios que tomarán de fuego a los impíos para ser destruidos en ese momento. Apreciados amigos, Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Puedes que tú tengas muchas tribulaciones en este momento al escuchar este tema. Tribulaciones financieras, económicas, en tu casa, pero recuerda que a través de todas estas tribulaciones es necesario que pasemos y entremos al reino de los cielos. El Señor no nos va a salvar de la tribulación, pero seremos salvados a través de la tribulación. Y las angustias que esperan al pueblo del Señor, tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros, de que Dios no nos desamparará. Dios estará en medio del caos. Los hijos de Israel, apreciados amigos, en la Biblia, las historias de la Biblia nos muestran que nunca fueron salvados de las plagas antes que cayeran, sino después de ellas, y pasaron a través de ellas. Así que, por ejemplo, Noé, Dios fue salvado, ellos fueron salvados a través del diluvio. No antes del diluvio, sino a través del diluvio. Y Jesús nos dijo: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Y eso ocurrirá en el fin del tiempo, apreciados amigos. Uno será tomado, otro será dejado. Uno será dejado, pero pasará por la destrucción, por los desastres, pero el Señor lo salvará y por eso será dejado. El otro será tomado por la destrucción. La hermana White habló de cómo en la boca del foso de los leones Daniel también fue salvado. Y dice la Biblia que mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Y ninguna lesión se halló en él porque él había confiado en su Dios. Así que Daniel no se salvó de la guarida de los leones, sino que fue salvado a través de él. Lo mismo pasó con los 3 amigos de Daniel que pasaron por el horno de fuego. Dios nos ayude, apreciados amigos. La parábola, por ejemplo, de la tormenta y de los que construyeron su casa en la arena y otro su casa en un terreno sólido, muestra realmente esa parábola, que en el fin del tiempo ambos pasarán por los desastres, pero los desastres darán evidencia de quién ha construido sobre la arena y quién ha construido sobre la palabra del Señor. Pablo dijo: nos gloriamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen la paciencia. De la paciencia sale la fe firme, y de la fe firme la esperanza. Y estas cosas os he hablado, Jesús dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos ama y Él nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Y sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni los desastres que ocurran en este mundo nos separarán del amor del Señor. Así que prepárate para el encuentro con tu Dios. Ahora que tienes tiempo, busca al Señor, cree en las profecías. El mundo científico nos está diciendo que este mundo va a ser destruido y no va a aguantar más. Necesitamos prepararnos ahora. Cristo está ofreciendo su sacrificio, su justicia, para que podamos ser vestidos. Así que el que vence será vestido de esas vestiduras blancas y no borrará el Señor su nombre del libro de la vida. Que esa sea tu experiencia en esta noche y el Señor te bendiga. Amén.